Hoy vamos a hablar de temas netamente policiales, justamente. Durante las conferencias de prensa que hemos hecho anteriormente habíamos hecho hincapié en que la policía iba a abrir su puerta y le iba a contar a la ciudadanía cómo trabaja y cuál es su organización, su marco normativo. En este caso en particular es de suma importancia la charla que vamos a tener hoy, puesto que no solamente vamos a hablar de la organización de la jefatura, sino que vamos a hablar de la importancia del servicio 911, cuándo tiene que llamar la población, para qué está el número y cómo se manejan los recursos a través de ese servicio policial que es fundamental y prioritario. A su vez vamos a hablar del marco jurídico que rige nuestra actividad y nuestra manera de proceder en la vía pública, y a su vez vamos a hablarle del plan estratégico de gestión que fue confeccionado por el Comando de la Jefatura a nivel ministerial, y más en esta época de discusiones de presupuesto, puesto que ese plan estratégico enmarca la misión y las metas que nos hemos trazado para el quinquenio. Eso ha sido fundamental. En la segunda parte vamos a hablar justamente del funcionamiento de una comisaría seccional y cuáles son las documentaciones que tiene y cuál es el funcionamiento para la ciudadanía. Así que el comisario va a hablar al respecto. Hablando del 911, ¿no? Un tema que a veces preocupa, hay muchas llamadas con bromas y demás, ¿no? Todo eso me imagino que se abordará, ¿no? Para que la comunidad tenga conciencia de la importancia de lo que es el servicio. En nuestro departamento no sucede tanto, no hay una conciencia como hay en otros departamentos que significa un problema real. Nosotros tenemos alrededor de unas 1000 llamadas aproximadas en el mes, de las cuales unas 200 son residuales, pero no necesariamente a raíz de bromas, sino que la ciudadanía llama al 911 muchas veces para hacer alguna consulta que no es relevante. De todas formas se le atiende, pero se le informa que es un servicio de emergencia, y de eso justamente va a versar la charla de hoy. Hay que tomar conciencia de cuáles son las emergencias que hay que llamar al 911, ¿no? Para no interferir quizás con otra emergencia más grande que pueda no atenderse por ese llamado. Nosotros entendemos que para el ciudadano cualquier hecho delictivo es una emergencia, pero para la administración de recursos es fundamental establecer claramente cuáles son, de qué estamos hablando, y principalmente cuando afectan a la propiedad y a la persona física como tal. Pero de todas formas siempre se va a atender en el servicio, pero es importante recalcar que hoy lo vamos a ver, cuándo hay que llamar, para qué hay que llamar y cuándo nosotros tenemos que derivar nuestra llamada a otro servicio, como por ejemplo la comisaría. Principalmente, y es un hecho a recalcar, que es cuando realmente el hecho ya ha ocurrido un tiempo prudencial en el cual los recursos que uno pueda disponer no son de emergencia, o sea que tenemos otras disponibilidades primarias. ¿Cuál sería, no, un hecho como ejemplo concreto para que la persona sí o sí tenga que llamar a nosotros? Vamos a suponer que un vecino que vive en la zona rural el fin de semana viaja a la capital o tiene que viajar y deja la casa sola. Cuando regresa el lunes se encuentra con que delincuentes ingresaron y se llevaron cosas de la propiedad. Eso no es una llamada para el 911. Es una llamada en la cual, por más que el ciudadano llame, se le va a indicar que tiene que concurrir a la comisaría seccional a realizar la denuncia. Porque ya ha pasado un tiempo prudencial y el manejo de los recursos del servicio de emergencia no son prioritarios, puesto que no ocurrió en forma inmediata. De eso se trata. Ahora, si tenemos una rapiña en curso, o el ciudadano a escasos minutos, o pasado una hora, por ejemplo, denuncia el hecho al 911, eso nos permite a nosotros administrar los recursos desde la Mesa Central de Operaciones de forma tal de que podamos o capturarlo o de por lo menos desplegar en la zona y el terreno todos los recursos disponibles en pos de la captura del delincuente. La policía comunitaria evita que quizás haya intervenciones judiciales y demás que quizás se pueden solucionar antes, ¿no? Con la intervención de alguien que medie entre las partes. Ese justamente es el rol fundamental de la policía comunitaria. Lo primero que tenemos que tener claro es que es un policía que está desplegado, pero dentro de la comunidad a la cual pertenece. No es que está afuera y nosotros ponemos un policía dentro de la comunidad. Simplemente integramos una persona, le ponemos el nombre de pila al policía y ese policía lo vinculamos dentro de todas las fuerzas vivas de la comunidad. Eso es el rol fundamental que tiene. Participa en los proyectos sociales de la comunidad, visita los centros educativos, está en contacto con los referentes barriales, nos golpea la puerta de nuestra casa, nos pregunta cómo estamos. A él tenemos que decirle si sucede algo en el barrio que amerita una presencia y una tarea policial posterior. El policía insertado en la comunidad luego transforma eso en informes productivos para el comisario después va a evaluar si amerita una intervención y de qué policía es que tiene que intervenir, o si simplemente tenemos que hacer cosas como esta, la Escuela de Seguridad Ciudadana por inquietud de la ciudadanía, o si tenemos que dar unas charlas informativas. De eso trata el policía y es el rol del policía comunitario. Un ejemplo, como le consultaba recién, ¿no? De una denuncia que pueda hacerse al comunitario y no necesariamente en la sección.
Nosotros tenemos un proyecto muy interesante que se desplegó este año en la ciudad de San José, en el cual había en un barrio, en un terreno baldío, había un asentamiento donde habían unas personas que a la postre eran delincuentes, la ciudadanía se juntó, se organizó, a través de la Policía Comunitaria y de la Intendencia Municipal se realizó un proyecto en común. Ese proyecto implicó el desalojo de lo que a la postre eran delincuentes requeridos y fueron procesados con prisión. Las máquinas del gobierno departamental trabajaron y tiraron abajo el asentamiento y hoy está en vías de convertirse y de reconvertirse en un lugar completamente distinto al que era. Ese es un ejemplo del trabajo de la Policía Comunitaria, del Estado. Y esto que estamos viendo hoy con la gran participación de la gente es lo que hace la seguridad ciudadana, ¿no? La participación, que creo que a eso apunta también este tipo de iniciativa. Es que ese es el fin último y que es el solidario. No solamente darnos a conocer como policía, sino estrechar vínculos con la ciudadanía, conocernos, intercambiar experiencias, conceptos, que de eso se tratan los talleres, y después a la postre eso va a redundar, es un granito más en el trabajo de la seguridad pública.